Hola, hola, bla bla blasters, soy el señor bla 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 y hoy nos adentramos en un tema que ha causado revuelo en el mundo del draft, la coronación de Kylie Sonic Love en el All Star 6. ¿Qué hay detrás de este histórico momento que convirtió a la concursante de la segunda temporada en la primera ganadora del reality conducido por RuPaul, que es abiertamente trans durante la competencia? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras bambalinas? Prepárense, porque en este episodio de Bla 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 vamos a desentrañar todos los secretos y analizar cada detalle de esta coronación que ha dejado a todos con la boca abierta. Así que acompáñenme mientras exploramos la verdad detrás de este emocionante evento. Antes de empezar, es importante mencionar que el All Star 6 es la edición del programa que más acuerdos previos al inicio del rodaje tenía, y aquí te vamos a mencionar todos y cada uno de ellos, por lo que vale la pena señalar que el programa fue grabado en el año 2020. Dicha fecha es importante puesto que podrá ayudar a entender mejor los acuerdos. El primer acuerdo prefabricado venía a favor de la concursante Eureka. Como bien sabemos, en el año en el que se grabó el programa se estaba estrenando en HBO el programa We Are Here, en el que Eureka, Shangela y Bob the Drag Queen fueron las conductoras de sus primeras 3 temporadas, y la emisión del All Stars coincidiría con la promoción de la segunda temporada del show, por lo que Warner Bros., que es la compañía dueña de HBO y también la responsable de las primeras 3 temporadas de RuPaul's Drag Race Down Under y Drag Race Filipinas, en los momentos de negociación con World of Wonder para la firma de producción de las franquicias antes mencionadas, Warner logró incluir dentro del contrato que Eureka formaría parte del All Star 6 y que tendría presencia competitiva en todos los episodios, así como arcos narrativos en cada uno de ellos para llamar la atención. Por esta razón es que es eliminada un episodio antes de que ocurra el juego dentro del juego y que volviera a la competencia, para después eliminar a Trinity K. Bonnet y ser finalista. El segundo acuerdo preexistente para esta temporada fue para Pandora Box. La veterana reina de la segunda temporada regular y el primer All Stars negoció su independencia contractual con World of Wonder si participaba en esta temporada, puesto que, aunque en su temporada original su contrato era muy reducido, cuando decidió participar en el primer All Stars se amarró a un nuevo contrato más extenso, por lo que aplicó un acuerdo al estilo de Ben de la Creme en el All Stars 3, en el que no estaría obligada contractualmente a regresar a producciones de World of Wonder, pero que la relación continuaría en buenos términos y cada vez que ella quisiera regresar a algún proyecto de la compañía, tenía las puertas abiertas. El tercer acuerdo preexistente ocurrió con Jan, que para el momento de la grabación del show su temporada apenas había sido emitida y quien aceptó regresar al programa con la única condición de que ganara el episodio musical, tras lo ocurrido en la 12ª temporada, donde creía ganar el episodio que Gigi Goode terminó por arrebatarle. Para Jan y para sus productores musicales esto era de vital importancia, debido a que su plataforma drag y artística la ha hecho girar en torno a una carrera como cantante, e incluso había competido junto con Rosé y la drag queen Laguna Blue en la temporada 14 de America's Got Talent, como el trío vocal Stephanie's Child. El cuarto y último acuerdo del que se tiene conocimiento es el de la participación de Ginger Minj. Recordemos que la reina de la temporada 7 regresó para el segundo All Stars y fue una de las primeras reinas en abandonar la competencia. Pues bien, su negociación se remonta a aquella época en la que aceptó participar en el segundo All Stars, y en otro video te explicaremos todos los detalles relacionados con dicha temporada, pero para efectos de este video es importante que sepas que en su contrato Ginger Minj aceptaba ser Early Out en el segundo All Stars, siempre y cuando en una edición futura tuviera garantizado llegar a la final. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con la coronación de Kylie Sonic Love? Lo que tiene que ver es que esta fue la primera temporada de los All Stars en los que la producción no tenía comprometido el gane de la competencia en base a los acuerdos preexistentes, y por tanto, la producción era libre de hacer lo que quisiera en términos de coronar a una ganadora. En específico, como Randy Barbato después señalaría en una presentación a inversionistas, RuPaul tuvo la decisión del resultado final de la temporada, y el propio Randy explicó que al momento de seleccionar al elenco de la temporada, las invitaciones
imitaciones a Serena Chacha, Jiggly Caliente, Akira C. Davenport, Trinity K. Bonnet, Raya O'Hara y Kylie Sonic Love fueron hechas por RuPaul de manera genuina, ya que quería verlas de regreso en la competencia. Según Randy Barbato y Fenton Bailey, RuPaul, desde la grabación de los primeros 2 episodios, quedó sorprendido con la evolución que había tenido Sonic desde su temporada, y RuPaul también sabía que existía mucha crítica hacia el programa, en específico hacia él mismo, sobre el hecho de la inclusión de concursantes trans, además del escándalo del término shemale en las primeras temporadas, por lo que en un punto del rodaje del episodio 3, RuPaul decidió que sería a Kylie la reina a la que coronarían durante la temporada, pues además de que a RuPaul le gustaba lo que presentaba, también consideraba que sería un fuerte mensaje darle la corona a la primera reina que durante la emisión de su temporada aceptó ser una persona trans. ¿Y ustedes qué piensan de la forma en la que se dio la coronación para el All Star 6? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla 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 te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En Bla 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 Showbiz 360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena, hasta la energía de Miss Vallarta o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis, y la majestuosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Cristian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque Bla Bla Bla, Showbiz 360 apenas comienza. A partir de ahora nuestros videos de Bla 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 cuentan con subtítulos para comodidad de los fans de todo el mundo. Now in Blah Blah Blah, you will find that our newest videos are subtitled for your pleasure. Désormais, nos vidéos Blah 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 sont sous-titrés pour le confort des fans du monde entier. A partir de agora nossos vídeos do Blah 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 contam com legendas para a comodidade dos fãs de todo o mundo. D'ora in poi, i nostri video sul canale Blah 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 avranno i sottotitoli per la comodità dei fan di tutto il mondo. Para activarlos, debes dar clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del reproductor y seleccionar el idioma deseado. To activate them, you must click on the gear in the lower right corner of the player and select the desired language. Pour activer les sous-titres, vous devez cliquer sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du lecteur et sélectionner la langue souhaitée. Para ativar as legendas, você deve clicar na engrenagem no canto inferior direito do player e selecionar o idioma desejado. Per attivare i sottotitoli, è necessario fare clic sull'ingranaggio nell'angolo in basso a destra del player e selezionare la lingua desiderata. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestros videos, los comentes, los compartas y que actives la campanita para estar enterado de todos los videos que publicamos.